Ya nos acompaña nuestra tercera invitada. Para quienes nos acompañan en Facebook Live, la tenemos en cámaras. El tema de esta primera entrevista es: ¿hay temblor político en Carondelet por el juicio a la ministra Romo? Nos acompaña la magíster Carla Maldonado, directora de diario El Telégrafo. El presidente de la República agradeció a la fuerza pública por su respaldo a la democracia. Entre tanto, en la Asamblea afilan argumentos para el juicio a la ministra de Gobierno, previsto para este sábado. ¿Qué remesón representa este proceso para el régimen? Nos responde la directora del Diario Público de Ecuador. Diego. Y pues gracias, María José. Y por cierto, recibimos con gran interés, con profundo respeto a la doctora Carla Maldonado. Carla, estuve revisando su hoja de vida. Caramba, usted tiene una hoja de vida muy interesante con una gran preparación académica. Y realmente me siento muy complacido de dialogar con usted. A ver si podemos ver un poquito más su imagen, Carla. Veamos, ahí está bien. Muy bien, Sí, perfecto. Gracias a usted, gracias a usted. Bueno, Carla, el presidente Moreno agradeció a Fuerzas Armadas su respaldo a la democracia ante el intento de golpe de Estado en octubre del 2019. Le pregunto, ¿estos conatos están apagados o puede haber agitación en los próximos meses en coincidencia con el inicio de la campaña? Le escuchamos con el mayor interés. Tenga la bondad. Buenos días, doctor Oquendo. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar en una radio como Visión, que es reconocida por todos los ciudadanos quiteños y también del país. Contestando a su pregunta, el año pasado, en octubre del 2019, el intento de golpe de Estado por parte de los infiltrados del correísmo en las manifestaciones quisieron sembrar el caos vandálico y la violencia. Yo creo que todo esto sostuvieron varias cuestiones en la presidencia de la República, pero la que se visibilizó con mayor fuerza fue la de la ministra María Paula Romo. Ella en realidad fue la que sostuvo con la policía este intento de golpe de Estado del 2019. Un intento de golpe de Estado que causó 821 millones de pérdidas económicas con las cámaras de la producción y también ocasionó 11 heridos. Hay una contradicción porque la Defensoría del Pueblo dice que son 11 heridos, la CIDH, muertos, perdón, la CIDH dice que son 13, el Ministerio de Gobierno y la CONAIE hablan de 9, y también hay una investigación muy importante de estudiantes de la UDLA Channel, donde demuestran que no todas las personas que están en esa lista de fallecidos murieron por un ataque de la policía, sino en el contexto de la violencia. Y además ahí se revela también, nosotros lo hemos publicado porque hicimos un especial sobre las protestas del 2019, se revela que algunos que estaban en la lista ni siquiera existen. Una persona murió en un accidente, otra persona murió cuando se cayó. Entonces, lo que hemos tenido en el país después de lo que Correa está en Bélgica y fue sentenciado a 8 años de prisión por el caso de corrupción, sobornos, es que siempre él y sus acompañantes van a provocar el caos. Se infiltran, se unen en cualquier cuestión, porque a él le conviene el caos. ¿Por qué le conviene el caos? Porque si él hubiera logrado su cometido, que es hacer un golpe de Estado, que fue hacer un golpe de Estado, ya lo tendríamos de vuelta a él para las próximas elecciones. No en estas, porque no puede, pero en el fondo lo que quiere hacer es una asamblea constituyente, ¿no? Una asamblea constituyente para que borre el pasado, borre lo que ha hecho este gobierno y él pueda regresar como el gran héroe a gobernar nuevamente este país. Yo no creo que en la presidencia de la República habría que preguntarles a ellos. Yo realmente no tengo contacto con ellos. La gente piensa que porque somos un medio público estamos de la mano con ellos y trabajamos con ellos. Yo lo que le puedo decir es desde que estoy en el diario El Telégrafo, no le he visto
al presidente de la revista nunca. Le vi cuando trabajaba en Diario Expreso e hice la cobertura cuando él ganó las elecciones. Entonces, no sé lo que ellos piensan, si están preocupados o no. Yo me imagino que sí, porque en medio de tantos problemas también tenemos un juicio político en contra de la principal figura del gobierno, de la mujer fuerte, que es María Paula Romo. Lo que yo veo desde mi punto de periodista, desde mi perspectiva periodística, es que hay algunas contradicciones ahí en ese planteamiento de juicio, porque el asambleísta Gómez, que era de Creo y que fue expulsado del movimiento Creo, la asambleísta Lourdes Cuesta también, que era de Creo y que ahora es independiente, ella salió porque quiso, no fue expulsada. Ellos todavía no definen si es, unos dicen que es porque las bombas que utilizó la policía, las bombas lacrimógenas, estaban caducadas. Y otros, el asambleísta Gómez dice en cambio lo contrario. Dice que la ministra de Gobierno no le dotó de suficientes materiales a la policía para que responda, y por eso la policía sufrió estos ataques y esta violencia. Pero también hay que recordar que indígenas en el Ágora de la Casa de la Cultura tuvieron retenidos a 30 periodistas, a policías y a militares. Entonces, doctor Maldonado, le escuchamos con vivo interés. Una súplica, abreviar un poquito las respuestas porque tengo varias inquietudes para usted. sí, discúlpeme. Por favor, por favor. Usted se refiere a Correa y dice Correa y sus acompañantes. Es una expresión comedida, yo diría Correa y sus compinches. Correa y sus compinches. Carla, ¿cuán cohesionado en términos políticos mira usted al gobierno y cómo el juicio político a la ministra de Gobierno pudiera incidir en dicha cohesión, Carlos? Por favor. Bueno, ustedes saben que el gobierno es la gente que está alrededor del presidente y su gabinete ministerial. Allí lo que yo veo es que sí, hay como varios grupos que están alrededor del presidente, pero la respuesta frente a casos importantes como este de María Paula Romo, por ejemplo, veo que hay una unidad de criterio y todo el gabinete está al lado de ella, es solidario y le apoya. Eso no se ha visto en otros temas con anterioridad. Todos están unidos y hacen un frente común para soportar este juicio político. Y claro, yo supongo que están bastante preocupados porque el Ministerio de Gobierno es uno de los principales en un país, así como lo es el Ministerio de Economía y de Finanzas. Y también recordemos que este es el cuarto juicio en contra de la ministra de Gobierno. Y claro, todo el tiempo le están viendo a ella, cualquier cosa que hace es criticada y ha sido el blanco de todos los golpes de la oposición y el blanco también de organizaciones sociales y el blanco de todo el mundo. Muy bien, estamos dialogando con la magíster Carla Maldonado. La doctora es directora de Diario Telégrafo. El tema de esta mañana es una pregunta: ¿hay temblor político en Carondelet por el juicio de la ministra Romo? Carla, entre comillas, el juicio político de ataques en mi contra realmente no son por bombas, son la venganza por sus líderes sentenciados, son la respuesta por haber impedido que diera un golpe de Estado. Cierro comillas. Estas palabras de María Paula Romo fueron recogidas por el Diario El Telégrafo. Le pregunto, ¿para qué figuras políticas la presencia de la ministra de Gobierno resulta incómodo, Carlos? Ya, el Diario El Telégrafo publicó eso, pero también publicaron Teleamazonas y otros medios de comunicación, incluso el Diario El Universo y el Diario El Comercio. O sea, todos los periodistas recogimos de esas declaraciones de la ministra porque eso es lo que tenemos que hacer, mostrar la cara, las dos faces de una misma cara. Yo lo que creo es que la ministra de Gobierno ha tenido que enfrentarse a varias cosas. La una es, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Hay que recordar que ella, conjuntamente con la Fiscalía, formó la Fuerza de Tarea Conjunta
y ha destapado varios casos de corrupción. El principal y el último es el de la ISPOL, con 534 millones de dólares. Esa fue una estafa grande y eso no le gusta a la gente que ha participado de esa estafa. Ahí hay una relación con la empresa de Cevale, la Bolsa de Valores de Guayaquil. Hay un empresario ecuatoriano que vive en Miami y que solicitó una carta para devolver los bonos. También ahí se habla del exministro de gobierno, que era José Serrano, y de todos los correístas que insisten en boicotear y en denostar no solamente a la ministra, sino a todo el gobierno y también a todos los periodistas que nos atrevemos a decir algo en contra de ellos. Escuchamos con enorme interés, valiosa su información. Carla, ¿qué opina usted de la participación en las próximas elecciones del binomio correísta y de otras fórmulas que han reñido en determinado momento con la norma electoral? Sí, ayer precisamente en esta radio estuvo entrevistado el doctor Napoleón Saltos y él hablaba del fantasma de Correa. Yo no creo que Correa sea un fantasma. Tiene una cantidad de dinero para pagar nuevos portales de informativos, tiene una cantidad de dinero para sacar medios de comunicación digitales y tiene una cantidad de dinero para pagar a las personas que trabajan ahí. La guerra en el espacio digital yo creo que la están ganando ellos, porque desinforman, mienten y se puede leer titulares, por ejemplo, como este de Radio La Calle, que no es ni popular ni comunitaria, tituló una información hace algún tiempo: el 97% de los ecuatorianos no tiene seguro social. Esa es una falacia, porque hay que ir a transparencia del Instituto de Seguridad Social y fijarse que en realidad eso no es así. Entonces ellos son muy fuertes para atacar, posicionan temas, hacen tendencia, alguna persona les contesta algo y enseguida le acosan, le denigran para que usted tenga miedo y no continúe con eso. ¿Por qué explico esto? Porque Correa no es un fantasma, todavía sigue vivo y ha dicho en las redes sociales que quiere una asamblea constituyente y que ahí sí se podría él candidatar para la próxima vez. Para estas elecciones no puede hacer nada por lo que está sentenciado y porque ya estamos a la puerta de ellas, pero además tiene su candidato propio y su candidato propio es Andrés Arauz, que sigue los lineamientos de él, que está en Bélgica. Entonces no podemos decir que es un fantasma Correa. Correa está vivo. Además, su candidato Andrés Arauz está entre los favoritos. Primero está el señor Guillermo Lasso, después se pelean en el segundo puesto Andrés Arauz y Yacu Pérez. Así están las cosas. Muy bien. Sí, efectivamente, Correa no es un fantasma. Es un ser humano de carne y hueso y con unas uñas muy largas. Eso lo digo yo con profunda convicción. Una pregunta para usted, Carla, una pregunta política. En una mirada común a las encuestas de las últimas semanas, Lasso, el voto nulo, Arauz y Pérez encabezan las intenciones de voto. ¿Cómo se irán decantando las tendencias del electorado, Carla? No, es una pregunta difícil en un país como este, ¿no? Que tenemos, donde hay una democracia bastante débil y endeble, ¿no? Con esa democracia, el resultado de esa democracia se ve en las 283 organizaciones políticas que se presentaron para estas elecciones. Afortunadamente ya están aprobados solamente 13, pero tenemos una lista de 17 candidatos binomios presidenciales para las elecciones del 2021. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Según una encuesta muy seria, a la segunda vuelta podría llegar Guillermo Lasso y Arauz, pero el 70% de las personas en la segunda vuelta declaró que nunca votaría por el candidato de Rafael Correa. Entonces, eso podría ser una hipótesis de lo que
sucedería, pero tenemos que hablar con números y cifras para ver qué es lo que está pasando. Ahora, el candidato Yacu Pérez, que él sí representa a la CONAIE, a Pachacutic y a una verdadera izquierda, tal vez podría quitarle votos al candidato Arauz, podría quitarle. En cambio, Guillermo Lasso, con su alianza con el Partido Social Cristiano, está muy bien, porque esa alianza le va a sumar votos a él. Recordemos que los socialcristianos tienen 40 alcaldías, a ver, tienen 40 alcaldías, perdón, 8 alcaldías y 40 prefecturas. Son una gran maquinaria electoral. Además, en los últimos 10 años o 12 años, también vemos la fortaleza del bloque social cristiano en la asamblea, porque una cosa es lo que va a suceder con la presidencia, pero algunos dicen que la verdadera pelea se va a dar en la Asamblea Nacional, porque ahí se necesita un bloque mayoritario que pueda acompañar al nuevo presidente del Ecuador y que pueda aprobar las leyes o reformar las leyes que están mal en este país y que se necesitan de emergencia para que el país se levante después de la pandemia, después de la crisis económica y se reformen las leyes, especialmente las leyes contra la corrupción que todavía esperamos después del último periodo legislativo. Carla, señoras y señores, llegado el momento, ojalá el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral aplique las leyes y los reglamentos. Habla de la participación, sí, pero con sometimiento a la ley y a los reglamentos. En todo caso, yo creo que al correísmo hay que derrotarle en las urnas. Hay que derrotarle en las urnas para que no se sigan victimizando. Vamos terminando, Carla. Desde su mirada periodística, ¿cuán preocupante es la situación de confrontación interna del CNE de cara a las elecciones? Ahí hay una mayoría y una minoría que jamás se ponen de acuerdo. Así es, Diego, es bastante preocupante porque todo el último periodo han estado en contradicciones. Hay esa mayoría de 3 y esa minoría de 2 que siempre se oponen a todo. Pero también lo que hace la mayoría no es muy claro. Por ejemplo, a estas alturas nosotros ya deberíamos saber si vamos a votar, si el periodo para votar, el horario de votación va a ser de 12 o de 20 horas como ocurrió en Chile. 12 horas estuvieron abiertas las urnas y los sitios de votación para la aprobación de la nueva Constitución. Nosotros todavía no sabemos nada y después de 6 meses o de 162 días ya vamos a tener las elecciones nacionales. Entonces sí es bastante preocupante que este es un detalle administrativo, digámoslo así, pero es un detalle que tiene mucha importancia porque estamos viviendo en medio de la pandemia y de lo que se trata es asegurar el voto, pero también la seguridad de los ecuatorianos que van a votar. Hay mucha gente que no va a ir a votar porque es de la tercera edad y no es obligatorio, pero frente a la amenaza que puede constituir el correísmo, muchos incluso están dispuestos a ir a votar en contra de ellos para que no sigan siendo esa amenaza, y concuerdo con usted que el correísmo debe ser derrotado en las urnas. Y contestando a su pregunta, lo último que hizo el Consejo Nacional Electoral fue cambiar abruptamente a 3 directores provinciales, sin ningún consenso, sin decir nada. Esto ocurrió esta semana, se cambió en Santo Domingo de los Áchilas, en Azuay, y no recuerdo la tercera dirección provincial. ¿Por qué se cambia a estos directores a las puertas de unas elecciones del 2021? Son cosas que no se entiende. También hay que recordar el problema del presupuesto que salió unas semanas antes de que el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, renuncie para irse al BID. Eso fue realmente un escándalo porque la presidenta del Consejo dijo que no se podía garantizar el proceso electoral si no le llegaban esos recursos para empezar la impresión de papeletas y empezar otras cosas que necesitaba. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral, en lugar de dar tranquilidad a los ciudadanos para que
las cosas, señale el camino y las cosas estén bien y se garantice un proceso libre, transparente y democrático, está en la cuerda floja, ¿no? Porque desde el inicio, con esas peleas interinas, con esas discusiones, también recordemos que el consejero Luis Verde Soto denunció el tema de las firmas falsas, también ha denunciado el dinero del narcotráfico en las campañas electorales. Entonces, hay una suma de contradicciones, de equivocaciones de ese Consejo Nacional Electoral que espero yo como ciudadana ecuatoriana que se resuelvan lo más antes posible para que se garantice el derecho al voto, que además es obligatorio en este país. Yo personalmente estoy en contra del voto obligatorio, pero así es la ley y nosotros tenemos que cumplirla y respetarla, pero con todas las garantías. Doctora Maldonado, mil gracias por estar en el programa. Yo creo que ya es demasiado tarde como para que se concrete mi esperanza, la esperanza de mucha gente seguramente, de que al interior del CNE finalmente se pongan de acuerdo. Ya es un poco tarde. En fin, hemos dialogado con la doctora Carla Maldonado, directora del diario El Telégrafo. Preguntas por Carla, que tenga un buen día de trabajo. Gracias por estar en el programa. Muchas gracias, Diego. Solamente quiero aclarar que no soy doctora, sino magíster, pero muchas gracias por todo. Ha sido verdaderamente que tenga un buen día y otros entrevistados muy buenos en su programa que es tan popular y escuchado en la ciudad de Quito. Muy gentil. Bueno, le digo doctora porque tiene una hoja de vida impresionante, ¿no? Muchas gracias, pero tendría que estudiar 5 años más para ser doctora. Gracias, muy amable. Hasta luego, buenos días.